La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declara de interés educativo, social y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el programa periodístico Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, y que se emite desde el año 2000 por la TV Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a todas y todos con el tema Primera Infancia, Primeros Derechos. ¿Cuáles son las necesidades de la primera infancia y qué pasa cuando no se atienden a tiempo desde la familia, la escuela, la comunidad, el propio Estado? ¿Cómo cuidar integralmente a niños y niñas desde los primeros años? ¿Cómo cuidar el sueño? A lo mejor con canciones de cuna. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. De Miguel Hernández, Nanas de la Cebolla, infancias, en plural, en pluralísimo. Infancias en la guerra, infancias de niños en la calle, infancias sin ropa, infancias en situación de trabajo, prohibido por supuesto, infancias sin derechos. Le doy la bienvenida a nuestras invitadas, Mónica Lucena. Encantada. Y Ruth Cuitca. Gracias. Bienvenidas. Muchas gracias. Vamos a hablar de un tema que ambas conocen, por supuesto, desde distintos lugares. Y me parece importante esto del plural, ¿no? Que es relativamente nuevo, ¿no es cierto, Ruth? Hará unos 10 años aproximadamente que se empezó a hablar de infancias en plural. ¿Qué aporta? Que la infancia como categoría no daba cuenta de la realidad, ¿no? De la gran heterogeneidad, como veíamos en el video, de contextos de vida, de modo de vivir, de cómo va desarrollándose estos niños y niñas según el espacio de vida que les ha tocado. Claro. La necesidad de poner el plural para visibilizar todas estas diferencias. ¿Y vos crees, Mónica, que desde la escuela esto de infancias en plural también es claro para los docentes? No siempre es muy claro, pero en realidad se está trabajando sobre eso. Hay esa mirada de la heterogeneidad que ya se da dentro de cada aula o de cada sala de jardín. Y también hay que trabajar mucho con los docentes en esto de pensar
qué herramientas tienen para trabajar con esa heterogeneidad. ¿Cierto? Que en realidad las tienen y no siempre las visibilizan. Uh-huh. Siempre parece que falta algo más. Y en realidad lo que hay que pensar es que detrás de toda esa heterogeneidad de infancias hay niños y niñas. Uh-huh. Uh-huh. Niños, niñas, gurises, changos, pibes, ¿no? Como cuando decimos infancias decimos además los distintos modos de vivirla a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Qué interesante que fue tomando también esta idea, y el Día del Niño ya no se ve con ese cartelito, ¿no es cierto? Y aparece en algunos locales Día de la Niñez o Día de las Infancias, como la propia sociedad lo fue asimilando, ¿no? Sí, igual todavía cuesta bastante pensar en eso, y también no hay que dejar de pensar que dentro de toda esa mirada también hay una cuestión comercial, pero me parece que es importante visibilizar a las infancias para poder también poner en palabra y en acto los derechos de estos niños y niñas, ¿no? Así es, que es el tema de hoy, por supuesto, y tenemos que decir que hay, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, un trabajo profundo, sistemático. Vamos a escuchar a Patricia Redondo, directora justamente del nivel inicial en la provincia de Buenos Aires. Quiero compartir con ustedes de qué modos pensamos, trabajamos y llevamos adelante nuestras políticas en el nivel inicial en el territorio bonaerense. Contarles primero que cuando hablamos del nivel inicial de la provincia, estamos hablando del tercer subsistema de América Latina y también de un nivel que alcanza 5.500 jardines de infantes en todas sus formas escolares, en términos de la gestión estatal y gestión privada, es decir, que hablamos de casi 700.000 niñas y niños en una provincia de más de 300.000 kilómetros cuadrados, 135 distritos, municipios, desde la sierra hasta el mar, el campo, las zonas urbanas, suburbanas, islas, en los cordones del conurbano, es decir, una cartografía extraordinaria en términos de riquezas, también de complejidades. Es allí, en el corazón de nuestra provincia, que tenemos una capilaridad de instituciones, miles de instituciones. En la gestión estatal tenemos más de 3.000, 2.300 jardines de infantes, más de 600 JIRIM, que son la forma privilegiada de atención en la educación rural inicial, una forma escolar que nos permite atender desde 3 niños hasta 14 niños en los parajes más remotos y en zonas isleñas, a los niños y niñas de familias tamberas, de familias que producen frutas o que producen otros productos agrarios. Es decir, que nosotros estamos allí donde están las niñas y niños. Todavía tenemos una deuda importante que cubrir, pero hemos alcanzado en estos últimos años más de 10.000 vacantes nuevas, más de 80 edificios, y estamos en un proceso de continuidad, de creaciones, de ampliaciones y sustitución de edificios, y una cantidad, un racimo de políticas públicas que ubicó la igualdad como norte y la atención de la primera infancia como prioridad. ¿Qué nombramos cuando nombramos la primera infancia? El legado de educar de la cuna sigue siendo para todo el nivel inicial de la provincia de Buenos Aires un tesoro, un legado pedagógico para el cual trabajamos todos los días. Nuestra centralidad es la enseñanza en todas las instituciones, en todos los lugares, los más recónditos o los más próximos, tienen como propósito enseñar con el objetivo de verificar la igualdad, enseñar con el propósito de reconocer las diferencias, de alojar a las infancias
en un vínculo de coeducación con las familias y las comunidades para que nuestros jardines, como dice nuestro ministro Alberto Silioni, sean la primera escuela de la patria. Qué importante que Patricia Redondo ponga el acento en la enseñanza, ¿no? En la centralidad de la enseñanza, porque esto de alguna manera quiere decir que no se trata solo de cuidado, ¿no, Mónica? Sí, pensar la enseñanza como derecho, ¿no? Como derecho y obligación de los adultos, en este caso adultos docentes, para con las infancias. Y con intencionalidad pedagógica. Exactamente, claro. Con intencionalidad pedagógica, que eso es lo que el objetivo que tiene una institución escolar. Bueno, y la enseñanza, que también, en este caso, como decía Patricia, también trabajar mucho con las familias, que también hay mucha heterogeneidad en las familias diversas, y los modos de relacionarse de esas familias con los niños y niñas, también trabajar mucho con ellos para respetar también esa heterogeneidad, ¿no? Sí, efectivamente, nuestro país tiene una historia interesante en relación al nivel inicial, ¿no? Hasta haber llegado a la obligatoriedad al menos a partir de los 4 años, ¿no? Así es. Ahora, esto de mucho más que cuidado forma parte justamente de ese proceso que fue haciendo este nivel. Sí, nosotros pensamos que cuidar y educar son 2 acciones pedagógica, política, éticamente inseparables. O sea, la acción, sobre todo en este nivel, sobre todo en esta etapa, cuando uno educa a un niño lo está cuidando y no hay otro modo de cuidarlo que no sea educando. O sea, es que estamos siempre en estas 2 acciones inseparables. En una época, como vos decías, se pensaba como separado, ¿no? Quien asiste y quien enseña. En este momento entendemos que esto se da en una conexión y que el cuidado es una actitud, es una responsabilidad de todos, es una actitud ética hacia el otro. ¿Y por qué no pensarlo en otros niveles educativos? ¿Por qué no un profesor universitario no cuidaría a su alumno? Entonces cambian las formas del cuidado y qué se cuida en cada etapa, ¿no es cierto? Claro. Vos te especializás, Mónica, en el tema del juego y parecería que con el ingreso de la tecnología, de los idiomas tempranamente, se fue corriendo el lugar del juego que ocupaba un lugar absolutamente central. Sí, que además es la actividad esencial de las infancias, ¿no? Y además es un derecho, el derecho a jugar, que está contemplado en la Convención de los Derechos del Niño y la Niña. Se fue corriendo y también es un trabajo darle lugar. Y la realidad es que cuando se le da ese lugar, que en las instituciones educativas, en los jardines de infantes, nos damos cuenta que los niños y niñas van a seguir jugando siempre. Entonces, la tecnología ocupa un lugar, sin duda, y no lo podemos negar. Es una herramienta también. Los contenidos, también que a veces van por otro lado, pero de todas maneras, los contenidos están también cuando uno está jugando, cuando los niños y niñas están jugando. Ahí tiene que haber una mirada docente que esté viendo cuánto hay de aprendizaje en esas propuestas de juego. Claro, y el juego fue un poco desapareciendo y otro poco también se fue desvirtuando. ¿Qué se entiende por juego? Por juego digo genuino, expresivo. ¿Cómo siguió la OMEP, que es donde vos estás hoy, bueno, desde un lugar de dirección importante, siguiendo este tema de la evolución o involución del juego? Sí, como decía Mónica, nosotros desde la OMEP trabajamos por la real efectivización de los derechos humanos en la primera infancia, con foco en derecho a la educación, pero el derecho al juego obviamente está en el mismo nivel de preocupación. Y este juego genuino de las infancias, actividad principal,
pero además el modo en que viven las infancias. Los niños y niñas juegan siempre que pueden, con lo que tienen. Con lo que hay. Con lo que hay. Y es obligación de las instituciones de la primera infancia garantizar estos tiempos y espacios para jugar. En el modo de poder ofrecerles a los niños justamente el modo en que ellos aprenden, ¿no? Nosotros sabemos que trabajamos con una etapa vital donde el modo de aprender es muy característico y muy peculiar, muy distinto al resto de las etapas educativas. Entonces, jugando es un modo en que los niños y niñas aprenden. Vamos a retomar en el otro bloque el tema del juego para que nos digas también, Mónica, cuál se supone que tiene que ser la actitud, la intervención docente cuando los chicos juegan. Pero volvemos entonces a Patricia Redondo, porque hay un proceso importante que se dio en la provincia de Buenos Aires cuando se decidió cambiar el diseño curricular del nivel inicial de consulta a los docentes. Y de esto se trata. Central de Enseñanza significó un verdadero desafío. En ese sentido nos propusimos organizar una consulta curricular lo más democrática posible y para ello consultamos a más de 30.000 docentes, pero no solo. También se incluyeron las niñas y los niños, las familias, las universidades públicas, las organizaciones sociales y gremiales, los institutos de formación docente, los colegas y las colegas de otras direcciones y modalidades, y también referentes del campo de la infancia, entre otros y otras. De todo este proceso, que duró prácticamente un año, podemos decir con orgullo que alcanzamos nuestro diseño curricular del 2022, que hoy está en movimiento. ¿Qué significa este movimiento? Para nosotros y nosotras significa un proceso de implementación, sin recetas, sin prescripciones, sino de aprendizaje y de construcción colectiva. Bueno, ¿te consta ese proceso que se hizo en la provincia de Buenos Aires? Me consta. No demasiado de cerca, pero más o menos, sí. Sí, y fue, como dice Patricia, un desafío, realmente fue un desafío. Algo nuevo, porque totalmente. En realidad los docentes suelen participar poco, ellos mismos muchas veces dicen que es todo de arriba hacia abajo y no al revés. Sí, y cuesta después que se apropien de eso, ¿no? Acá cuando estuvieron todas las voces de las familias, de los niños y niñas y de los docentes, diciendo, participando, qué es lo que era importante que esté en ese marco de enseñanza. Bueno, después en la aplicación lleva un tiempo, pero ya hay una cierta apropiación que va a ser, que es muy importante, ¿no? Uh-huh. Estuvimos viendo, cuando hablaba Patricia, en muchas fotos, por supuesto todas pertenecen a instituciones de la provincia de Buenos Aires, y veíamos, bueno, situaciones de juego, de dibujo, de alfabetización inicial. Fueron cambiando los contenidos del nivel inicial. ¿Cómo acompañó todos esos cambios la UMEP? La UMEP está en el país desde el año 1966. Es una institución que se creó en el mundo en 1948, así que bueno, ya son 75 años de vida, y por supuesto ha ido modificándose. Es parte de la UMEP un grupo importante de especialistas que trabajaron, que formaron parte de la escritura de los diseños curriculares de muchas de las jurisdicciones de nuestro país. Así que de algún modo, bueno, fuimos acompañando con la gente, con el trabajo de cada uno. Y permanentemente estamos trabajando en la formación docente, sobre todo la formación continua, ¿no? Llevando posibilidades de trabajo reflexivo, de talleres, de distintos tipos de jornadas, webinarios a distintos lugares del país, justamente trabajando en cada jurisdicción
con el contexto particular, con el diseño que se trabaja en cada provincia, porque bueno, es una particularidad de nuestro país federal que el diseño es particular de cada jurisdicción. Si bien tenemos los núcleos de aprendizaje prioritarios que son comunes, claro. Y que justamente comentábamos antes con Mónica que el Ministerio de Educación de Nación está trabajando ahora en los núcleos de aprendizaje prioritarios para la etapa más pequeña, de los 45 días a los 3 años. Sí, interesante, por supuesto, sabiendo también que para esa etapa faltan instituciones en el país todavía, ¿no? Así es. Bueno, nos vamos al próximo bloque, vamos a seguir con Patricia Redondo, vamos a incorporar a alguien más y seguimos entonces con nuestro tema Primera Infancia, Primeros Derechos. Bueno, ustedes saben que Marisa Graham es defensora de niños, niñas y adolescentes y sucedió algo hace unos días importante porque había que presentar el informe anual 2022 ante la Comisión Bicameral Parlamentaria, o sea, estaban senadoras, diputadas y de las distintas fuerzas políticas. Y Marisa Graham habló sobre su preocupación en relación a el espacio político que se refirió últimamente a una política, a expresiones antiderechos. Lo traigo porque me parece importantísimo que tanto Unión por la Patria como Juntos por el Cambio coincidieron en que, era importante condenar esas expresiones antiderechos. Lo que nos hace pensar que importante es que se trate de políticas de Estado, porque si no, vamos y venimos. Ahí estamos viendo a Marisa Graham, a la que hacíamos referencia. Sí, el Estado es el garante de la educación. Nosotros abogamos por una educación infantil pública y gratuita, porque sobre todo en la etapa de los niños más pequeños hay mucha falta de vacantes y de oportunidades, mucha oferta privada, pero entonces deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio de quien puede pagarla. O sea que necesitamos que el Estado esté presente. La obligatoriedad, como comentabas, de las leyes ha ido traccionando para que tengamos prácticamente el 98-99% de los niños de 5 años en las escuelas, más o menos 86% de los de 4 años, de los de 3 todavía estamos cerca del 50 y pico, o sea, falta mucho, claro. Pero falta muchísimo para los más pequeños. Y siempre los docentes de primer grado expresan la diferencia que hay entre niños que han hecho su escolaridad o por lo menos un año de jardín y los que no. Sí, y se nota también en los niños que empiezan a ir al jardín desde la sala de 2 años. Claro. También los que van desde bebés, pero de 2 años, y ya se nota en la sala de 5 la diferencia. El recorrido es muy interesante, es muy importante, justamente porque son espacios de enseñanza, sí. De enseñanza y de cuidado. Sí, podríamos enumerar sobre todo en qué se nota. Yo digo se nota en el desarrollo del lenguaje seguro. ¿En qué más? En los vínculos, en los modos de vincularse, en la capacidad de creatividad, en el desarrollo de la imaginación, en todo lo que justamente la posibilidad de jugar sobre todo, pero no solamente permite desarrollar en los niños y niñas, ¿no? Poder crear espacios con otros, en generar acuerdos con los otros, en respetar las propuestas de los demás. Lo que permite la literatura, imaginar otros mundos, es muchísimo, ¿no? Ruth. Sí, acuerdo totalmente. Esta posibilidad de estar en un ámbito social, que es además el primer ámbito público que los recibe, ¿no? Luego un paso trascendental para toda la familia. Exactamente, para toda la familia. Y como siempre decimos, el jardín recibe niños y niñas y familias, ¿no? Claro. Entonces también siempre trabajamos en forma conjunta y colaborativa. Eso ha sido desde el inicio, pero se ha visto con mucha fuerza en la época de pandemia, ¿no?
Necesitábamos a las familias de aliados para poder llegar a niños y niñas. Era imposible, si no. Y agreguemos a todo lo que dijeron, bueno, los pasos que los niños dan en el nivel inicial en relación a la autonomía, ¿no? Absolutamente. Por supuesto. Sí. Vamos a seguir escuchando a Patricia Redondo. Les cuento algunas de las principales líneas de trabajo de nuestra dirección en la provincia de Buenos Aires. Una de ellas, Paisaje y Ciudadanía, que incluye una relación con los espacios exteriores, su ambientación, pero sobre todo cómo pensar el derecho al verde más allá de la condición social de las poblaciones infantiles con las cuales trabajamos, o sobre todo reivindicando aún más la relación de igualdad y el derecho a la ciudadanía y al paisaje de la totalidad de niños y niñas. Es allí que pensamos los jardines de colibríes, los macetarios populares, la relación de la huerta, una huerta-jardín y otras experiencias, incluso jardines con estanques y bosques filosóficos, donde el verde no es algo que pertenece a un sector social, sino que el paisaje es un derecho para todas las infancias y donde niños y niñas son protagonistas de esa construcción. Asimismo, el árbol, los árboles como una relación con la memoria y las memorias, infancias y memorias. El árbol de la memoria, la Casa Carnaval, que es de la selva tucumana, pero que nosotros, a partir de su presencia en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, cosechamos con miles de semillas viajeras, semillas que se van trasladando en plantines cosechadas por estudiantes de profesorados, junto también con la educación especial y las escuelas agrarias, y que hoy podemos decir que están creciendo, cuidadas por manos infantiles en nuestras instituciones. Infancias lectoras, leer en comunidad, reponer la lectura como un acto ciudadano, reponer los imaginarios, los mundos, diría Laura Debetach, los actos poéticos. A los actos poéticos es reponer la infancia a la niñez, en épocas donde muchas veces niñas y niños se ven expuestos a situaciones crudas y traumáticas. Vivir entre palabras, hacer fluir las narraciones. Para ello hemos contado con las bibliotecas del Ministerio de Educación que han llegado a nuestras instituciones educativas, las bibliotecas personales, más de 500.000 de libros para niños de 3, 4 y 5 años, leer abre mundos, leer para aprender, y esa presencia de los libros en las manos de niñas y niños significa un salto cualitativo en términos de ciudadanía. Podemos contar también que miles de talleres de intensificación de la enseñanza para niños y niñas de 5 años, la extensión de la quinta hora para 300 jardines rurales en las zonas más alejadas de nuestra provincia de Buenos Aires, ubican a la enseñanza como mascarón de proa, como norte, ubican a nuestros jardines de infantes como prioridad de las políticas públicas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, podemos comentarlo, pero esto del derecho al verde es una de las primeras veces que escuchamos que se enuncia así. ¿Tenés idea de cómo fue recibido? Los jardines de infantes, con mucha amorosidad y mucha disposición a poder poner en práctica ese derecho al verde, con mucho acompañamiento desde la dirección del nivel inicial, para plantar árboles, mucho asesoramiento de qué es lo que podía ir en un lugar y no en otro. Hay muchos espacios como para poder plantar, sobre todo en las zonas más del interior de la provincia de Buenos Aires. Me parece que es derecho al verde, derecho a la belleza, ¿no? Para todos los niños y niñas también. Así es, y ese derecho al verde que va
acompañado de experiencias, y las experiencias son, bueno, espacios de aprendizaje fundamentales a esta edad. Sí, de eso se trata, ¿no? De generar experiencias para que los niños y niñas puedan acercarse a este mundo natural y social que los rodea, hacerse preguntas. Vos preguntabas antes la diferencia, ¿no?, de niños que no asisten al jardín, que no tienen esa oportunidad. De todas formas están expuestos obviamente al mundo, pero falta esa mirada, claro, con otros ojos, con otra indagación, con alguien que desafía a lo que están pensando para ir un poquito más allá. Así que bueno, esta oportunidad también pensando en la educación ambiental integral, ¿no? Esta nueva ley que también nos impulsa a pensar en términos de ciudadanía y de conquista. No solo así, ecológico. Porque muchas veces se piensa que eso no debería tener cabida en el nivel inicial, y sin embargo, por supuesto que sí, con contenidos diversos, con experiencias, con actividades distintas. Sí. Vamos a escuchar la última parte de Patricia Redondo. Tenemos todavía una deuda importante que saldar, pero asumimos con responsabilidad pública, con más de 88 servicios nuevos, alcanzando en este año 2023 más de 10.000 vacantes, con el sueño y la esperanza de seguir creciendo en los próximos años, sabiendo, como lo dice nuestro ministro, que nuestros jardines de infantes, con tanta identidad y tanta historia, son la primera escuela de la patria. Decía Patricia en el tape anterior, reponer la infancia a la niñez. Creo que eso justamente tiene que ver con el derecho a ser niño, ¿no? Vos hablabas mucho de los derechos, Mónica, pero ese sería como un derecho elemental, ¿no? Poder vivir la infancia, cosa que no sucede, como decíamos al principio, con los niños que trabajan o los que no están teniendo la oportunidad justamente de estas experiencias vitales, ¿no? Sí, pensando en el juego, los niños y niñas se constituyen jugando, ¿no? Hay juego, o hay niños y niñas porque hay juego, y hay juego porque hay niños y niñas que juegan. Y las infancias se constituyen de esa manera, esa constitución subjetiva de la que se habla mucho, se constituyen jugando, porque jugando aprenden, jugar y aprender son sinónimos también. Y por otra parte pensaba en esto que contaba Patricia Redondo, que tiene mucho que ver con ese lugar del Estado para garantizar este derecho a la enseñanza, no solo desde los edificios y las vacantes, sino también de estas políticas educativas, ¿no? Pensar qué es lo que se les ofrece en esa enseñanza. Y eso es muy importante. Y que se ofrece sistemáticamente. Bueno, ustedes me contaban hace un ratito que conocen a Yolanda Reyes. Yolanda Reyes es colombiana, es escritora, periodista, dirige un espacio en Bogotá que se llama Espantapájaros, que es un proyecto cultural para la infancia, donde hay biblioteca, ahí la estamos viendo, donde hay un jardín infantil, como se llama allí. Es un espacio de arte y literatura donde también hay talleres, hay pasantías. Bueno, ahí vemos a los chicos en situación diversa de movimiento o de una actividad más artística. Yolanda Reyes pasó por Buenos Aires rumbo al Chaco, donde todos los años se hace un encuentro muy importante sobre formación de lectores. Estuvimos con ella y le preguntamos algo así, a ver, fue más o menos esto. Hay libros diversos para la infancia. Ustedes vieron que hay libros que son didácticos, ¿no? Como por ejemplo esos libros que enseñan a contar del 1 al 10. Hay libros que se pueden considerar de autoayuda, que tienen que ver con los miedos o bueno, con etapas de crecimiento. Hay libros que tienen imágenes en una página un zapato en la que sigue una flor,
en la otra una cuchara, que, bueno, muchos consideran que son, que facilitan la adquisición del lenguaje, absolutamente polémico eso. Entonces le preguntamos qué opina sobre estos libros y cuándo un libro para niños tan pequeños es literatura. Buenísima pregunta. Bueno, creo que el menú de la primera infancia, el menú de libros de la primera infancia, en el menú de libros de la primera infancia, no todo lo que brilla es oro. Hay muchas cosas del mercado, hay muchos libros que sí, evidentemente, flor, y sale la flor. La pregunta es qué espacio hay entre esa flor y el trabajo, por ejemplo, de un ilustrador, porque podría también ser un libro maravilloso si hubiera dos lenguajes que se encontraran y se desencontraran y tuvieran muchas maneras de proponer. Entonces creo que de todas maneras hay muchos libros del mercado, libros hechos para vender, que consideran de una manera superficial que el material en el que está hecho el libro son libros de cartoné resistente o libros de texturas. La gente llega mucho preguntando por un libro de texturas y no, bueno, pues a veces uno también lee cosas que no son tan sesudas cuando es mayor o que no se consideran literatura y también pueden ser interesantes en un momento. Sin embargo, creo que lo importante es, para que algo se considere literatura o para que algo tenga, digamos, un espesor simbólico, pues yo creo que tiene que ver con cuál es el material interno del libro, no solo si es de cartoné o si es de texturas. ¿Qué le propone al niño? ¿Qué le cuenta a ese niño? Y eso, pues ahí volvemos a no todo lo que brilla es oro. Hay libros con sonido, libros con aroma, pero ¿qué pasa adentro? Una pequeña reflexión. Y la historia, ¿no? La historia que se narra y la historia que se comparte con ese niño que se acerca a ese libro, que lo lee desde bebés. Pero además también hay un adulto que va acompañando y va mostrando un mundo maravilloso, que es este mundo de las letras, y que algo está escrito y nos dice y nos invita a soñar y a pensar. Así es, donde el vínculo ahí es también fundamental. Uh-huh. Sí, el acto de leerle a un niño pequeño, de que pueda tomar el libro físico entre sus manos, ese vínculo que se genera al contar la historia, ¿no? Así es. Nos vamos al último bloque, tendremos bastante más de Yolanda Reyes y nuestras invitadas. Enseguida volvemos. Pensaba también, estábamos hablando de los libros, de la literatura, cuánto juego también hay en la literatura, cuánto juego hay posible con la palabra. Mónica, decinos si nos ves así y retomemos el tema que quedó pendiente de cómo interviene un docente, una docente, cuando los chicos juegan. Bien, la intervención tiene distintos momentos. Uno es lo previo, que es que pensar qué y para qué voy a presentar un espacio de juego, si se hacen necesarios materiales o no, los espacios, los tiempos. El durante, mientras los niños y niñas juegan, lo fundamental es la observación, poder observar y escuchar qué está pasando allí y ver esa observación y esa escucha le va a decir al docente si hay que intervenir de otro modo. Y lo interesante si se interviene de otro modo es que sea jugando también desde dentro mismo del juego para no cortar ese espacio mágico que se genera jugando. Y el posterior al juego es evaluar desde la mirada de decir, bueno, ¿qué es lo que se puede modificar acá? ¿Qué más les ofrezco a los niños y niñas? ¿Qué me dijeron ellos con ese juego que necesitan saber para seguir enriqueciendo esas propuestas, ¿no? Claro. Y sí, la literatura, como todos los lenguajes
como la música, como la plástica, todos ofrecen posibilidades, no son juego propiamente dicho, pero sí ofrecen posibilidades de abrir otros mundos que después enriquecen el juego, ¿no? Claro. Así es. Bueno, Ruth, vos sabés que más que yo, que se viene un congreso importante de la UMEP. Contanos si hay un tema central y bueno, a quienes convocan, dónde va a ser, mientras vemos la placa con algunos datos que les van a interesar. Sí, como decías, este 6 y 7 de octubre realizaremos el 16º Encuentro Internacional de Educación Infantil, que venimos realizando en forma consecutiva todos los años. En ese encuentro nos vamos a acercar a pensar en la ciudadanía de las infancias, su educación, su bienestar, como una construcción de responsabilidad de todos y todas. Porque decimos, la educación no es solo lo escolar, la escolarización, ¿no? Se educa mucho más allá, en distintos ámbitos, donde hay niños, donde ellos viven, los adultos estamos obligados a garantizar su educación y educarlos. Vamos a acercarnos a distintas especialistas. Patricia Redondo será una de ellas, que abrirá nuestro encuentro, que va a trabajar justamente sobre las políticas, las prácticas y los saberes, pensando en la infancia como ciudadanos y también a la ciudadanía de la infancia. Los que participen en el Congreso, a ver, ¿hay posibilidad de que presenten trabajos? ¿Va a haber talleres? ¿Cómo va a ser la dinámica? Sí, te contaba, el día 6, este es un día que estamos organizados en distintas visitas a distintos centros culturales y centros educativos de la Ciudad de Buenos Aires, y el 7 nos encontramos en el Centro Universitario de Vicente López, en Munro, y allí transcurrirá todo el día sábado. Y además de las conferencias y los paneles centrales, hay un espacio de talleres donde abordaremos temas, por supuesto, de juego, de arte, de educación sexual integral, educación ambiental, educación digital, pensando siempre para primera infancia, y otro espacio que para nosotros es el corazón de nuestros encuentros, que es la presentación de experiencias que los maestros, maestras, educadoras acercan, ¿no? Es el corazón, porque son los hacedores, los que están día a día con los niños, que presentan sus experiencias, y se arma entonces un muy rico intercambio en cada mesa simultánea. Bueno, ya saben entonces, 6 y 7 de octubre, el Congreso de la UMEP, acá en la ciudad de Buenos Aires. Ya se pueden inscribir, ya pueden enviar trabajos, y nosotros nos vamos a escuchar a Yolanda Reyes. Muchos adultos, cuando le leen un libro a un niño, cambian algunas palabras o cambian el final. ¿Crees que esa es una expresión de desconfianza en el niño pequeño como lector? Por lo general, sí. Tenemos siempre la idea de que los niños, no sé por qué, pero creemos que van a entender menos de lo que realmente entienden. Los niños son increíblemente sensibles e increíblemente conscientes. Además, evolutivamente es una necesidad de los usos, de los múltiples usos de las palabras. Los niños aprenden una cantidad de palabras después de llegar a un número de palabras más o menos hacia los 2 años. La capacidad de un niño de aprender palabras, la capacidad diaria es impresionante. Entonces, en cuanto más palabras les demos, pues más posibilidades hay de conexiones, y pensamos lo contrario. Y a veces adaptamos también. Yo me acuerdo un libro de Anthony Brown, de alguien que estaba enojado. Y en Colombia no se usa tanto esa palabra en el lenguaje, digamos, cotidiano, sino alguien estaba bravo. Y yo me acuerdo de haber dicho, y estaba muy bravo, y un niño me dijo, no, estaba enojado. Y ya se lo habían leído así. Y esa es, siempre tendemos a subvalorar la capacidad de los niños de aprender nuevas palabras. Es inusitada en la primera infancia. Es necesaria para aprender una lengua.
Entonces cada día hay no sé cuántas palabras desconocidas, que son desconocidas hasta que ese día aparece. Y parte de lo que hace la literatura es ampliar ese repertorio y contribuir a la ampliación de ese repertorio. Claro, ese niño entendió en el contexto de la narración. Por supuesto. Claro. ¿Qué importancia le das a cuando un niño en sus primeros años, después de escuchar la lectura de un cuento, dice otra vez? Toda la importancia. Los hijos, los niños son hijos del otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Los niños necesitan oír varias veces una historia o leerla varias veces, porque en la primera infancia, sobre todo, como no está la lengua escrita, la oralidad va pasando, y yo creo que la primera necesidad de un niño para volver sobre la historia es volver a entender todo ese hilo que cuando somos lectores alfabéticos está ahí puesto, y hay cierta permanencia que en la oralidad es como si yo te dijera, repíteme otra vez tu pregunta porque se me escaparon cosas en la conexión, y así es leer en la primera infancia. Digamos eso desde un punto de vista estrictamente cognitivo, pero desde un punto de vista emocional, el otra vez es la garantía de que esa persona va a tener que estar ahí para mí, me va a tener que volver a contar la historia y no se va a ir. Claro. Entonces, Mónica, ¿qué te pareció? Hermoso, es hermoso escucharla, pero pensaba que con el juego pasa lo mismo, es el otra vez, juguemos otra vez. A lo mismo. Y eso les decimos siempre a las docentes, hay que repetir es jugar. Los niños y niñas vuelven a tener esa experiencia y cada vez se va enriqueciendo de por sí, más allá de lo que la docente aporte. Sí, y por supuesto también un docente tiene que saber leer en esas situaciones de juego cuando a veces algún niño juega siempre a lo mismo y solo a eso, y por algo seguramente será. Pensaba, a partir de todas estas reflexiones sobre la lectura, a medida que se fue estudiando, comprendiendo la primera infancia, se fue ofertando en consonancia y aparecieron las bebetecas. Qué buena iniciativa, ¿no? ¿Cómo lo ves, Ruth? Y son esos espacios que se ofrecen generalmente para las familias, ¿no? Con niños pequeños, para acercarse a estos lugares donde se puede jugar, donde está preparado para recibirlos y se ofrecen juegos. Hay una experiencia riquísima en Bariloche, La Guagua, que es una experiencia que se arma en la comunidad, porque es un espacio muy duro para estar en una plaza, por ejemplo, al aire libre. Claro. Entonces es un espacio cubierto donde las estudiantes del profesorado, guiadas por sus profesoras, arman una vez por semana este espacio de juego y reciben a las familias. También se está ahora haciendo en Buenos Aires, pero sí, es un espacio riquísimo. Y recordaba, por algo que dijiste también, los espacios de juego públicos tan importantes que hay en nuestro país, como por ejemplo el tríptico para la infancia en la ciudad de Rosario y el otro en Santa Fe. La última reflexión con Yolanda Reyes, esta vez sobre el tema de los niños y las pantallas. Hay una característica de esta época que es ver niños de 1 o 2 años que van en el cochecito con una tablet. Te quería preguntar cómo impacta en el desarrollo de ese niño esa relación temprana con las pantallas más que con las palabras y la voz humana. La voz metálica, la voz de una pantalla, la cara de una pantalla. Y pues a mí lo que me parece es que la primera infancia es la relación con otros cuerpos. La primera infancia es un tiempo muy concreto de la vida, y el cuerpo del otro es la medida de dónde termino y dónde me acabo y dónde empieza el otro. Y toda la primera infancia es construir esas distancias y esos acercamientos. Y cuando un niño
o ve a alguien que le está leyendo un libro y está sentado aquí en mis rodillas y yo voy mostrando, aquí hay un olor, aquí hay unas conexiones, aquí hay un cuerpo y aquí hay una voz y aquí hay una cara que va cambiando según la historia y según el momento, y hay un olor, hay conexiones viscerales, y el niño mira el libro pero también mira la cara del que le está contando, y en la cara desfilan las emociones. Y a mí me parece que el abrazo y la contención, estoy tocándome, porque eso es lo que me parece que hace falta y que están sintiendo o resintiendo mucho los niños ahora. Cuando llegan a mi taller, tengo un taller que se llama Cuentos en Pañales en Espantapájaros, a veces me dicen, es que mira, no me pone atención, y sale corriendo. Y decirle a alguien, correr también es una forma, un niño puede ir moviéndose y su espíritu también se está moviendo. Al año nos movemos mucho y necesitamos movernos, pero además digo, ¿y si lo tocas? ¿Y qué tal si le haces? Y toda esa relación que pasa por la piel, el cuerpo del otro, el cuerpo que canta, el libro que canta también, todas esas conexiones emocionales. Y que lo serena. Sí, y que lo contiene. Y lo otro también es que la pantalla crea como una dependencia y una quietud muy falsa, porque los niños necesitan moverse todo el tiempo. Y el movimiento del espíritu es el movimiento del cuerpo. Entonces tenerlos quietos y sosegados podría ser el sueño del adulto. Lo pongo entre comillas, obviamente. No queremos a los niños quietos y sosegados, pero sí es muy cómodo domesticar a un niño enfrente de una pantalla. La televisión lo hizo y en su momento discutimos mucho con la televisión, pero esto ya es una cosa mucho que logra de verdad cosas impresionantes que no había logrado ningún medio, que es tener a un niño completamente hipnotizado, alienado, dependiente. Es muy grave. Yo considero que en los primeros años. Y es adictivo. Muy adictivo. Y los que lo hacen, lo saben. Bueno, un placer haber contado con Yolanda Reyes. Hemos visto sus libros mientras hablaba, tanto sus libros teóricos de formación de lectores como los libros que escribió, algunos de los muchos que escribió para niños. Gracias a ambas. Nos vamos a la bibliografía y la primer propuesta, Arte Palabra, Voces en la Poética de la Infancia. María Emilia López es la compiladora, muy conocedora de la literatura en los primeros años de vida. Nos vamos a la segunda propuesta de Patricia Redondo y Estanislao Antelo, ambos compiladores, Encrucijadas entre cuidar y educar, debates y experiencias. Recuerden, Patricia Redondo estará en el Congreso de la UMEP. Tenemos ahora Educación y Cuidado en la Primera Infancia, de Gabriela Feinstein y Mercedes Mayol Lasalle, que es, Mercedes... Es la presidenta mundial de la UMEP. La presidenta mundial de la UMEP, un honor para la Argentina. Y por último, la educación de los niños y las niñas de 0 a 2 años, una mirada desde los diseños curriculares, es una de las tantas publicaciones de la UMEP, ¿no? Me despido otra vez, les agradezco. Gracias. Y me despido de todos, pensando que son imprescindibles las políticas públicas sostenidas, políticas de Estado, que puedan garantizar los derechos. El primero es el derecho a la vida, considerando episodios de maltrato que hemos tenido en nuestro país hacia las infancias. ¿Y qué quiere decir el derecho a la vida? En realidad tendríamos que preguntarnos a qué vida, a una vida saludable, a una vida plena, en la que todos los niños y niñas sientan deseos de seguir creciendo. Gracias, hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. SUTEBA,
Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, acompaña este programa. Ciencia y corazones, suena escuela.